Ahora, vamos a analizar la gráfica de velocidad en función del tiempo. La variable dependiente es ahora la velocidad, así que la interpretación de esta gráfica no es la misma que la de posición. Si la velocidad es mayor que 0, el móvil se mueve hacia la derecha. Antes, si x era positiva indicaba que el móvil estaba a la derecha del origen. Son cosas diferentes. El signo de la velocidad no tiene nada que ver con dónde el móvil se encuentra. Si la velocidad es 0, el móvil no se mueve, está en reposo. Nada que ver con estar en el origen. Y si la velocidad es negativa, se mueve hacia la izquierda. Esta convención se mantiene si es una gráfica de velocidad en el eje Y, en ese caso positivo es moverse hacia arriba y negativo moverse hacia abajo, tal y como tratamos el signo de la velocidad en la caída libre y en el movimiento parabólico. Y por supuesto, la pendiente es la aceleración. Aquí está la ecuación. No hay término cuadrático, así que en un movimiento rectilíneo con aceleración constante es imposible encontrar algo más complicado que una recta. A medida que nos alejamos de la posición, las funciones se van a hacer cada vez más sencillas. Si la aceleración es positiva, tenemos una recta ascendente. Si la aceleración es negativa, una recta descendente. En la gráfica de posición esto no sucedía. Antes teníamos parábolas, ahora tenemos rectas. Si la aceleración es nula, solo podemos tener funciones constantes. Ahí están aglomerados todos los movimientos rectilíneos uniformes y nos damos cuenta de algo. En la gráfica de posición, si A era 0 podíamos tener tanto rectas como una constante, cuando el móvil estaba en reposo durante un intervalo completo. En ese caso, el reposo es un caso particular del movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad vale 0. Recuerden, el reposo no es un tipo de movimiento, es un estado del móvil en el que no hay movimiento. Analicemos una gráfica de velocidad versus tiempo. Es nuevamente una función a trozos, pero las discontinuidades están permitidas. En la vida real, estas gráficas también son continuas. Sin embargo, son aproximaciones lo suficientemente buenas. El enunciado es el que sigue. Nuevamente, describir el movimiento del móvil. Indicar cuándo el móvil está en reposo. Intervalos de tiempo en que se está moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda del origen. Decir cuándo el móvil pasa por el origen. Y calcular la aceleración instantánea para todo t. Exprese el resultado como una función a trozos. Empecemos por el principio. Describir el movimiento del móvil. Volvemos a fijarnos en la forma de la función para cada trozo. A lo sumo tendremos rectas o constantes. En el primer intervalo, se tiene una función constante positiva. Es decir, efectúa un movimiento rectilíneo uniforme hacia la derecha por 2 segundos. Luego, una constante igual a 0. Quiere decir que reposa durante 1 segundo. Finalmente, la recta indica que realiza un movimiento con aceleración positiva durante 3 segundos. Cuando el móvil está en reposo, tenemos que buscar los puntos o intervalos donde la velocidad vale 0. Esto ocurre en el intervalo de 2 a 3 segundos, descartamos el extremo derecho porque en el gráfico hay un hueco. Es decir, a los 3 segundos la velocidad vale menos 4,5 metros por segundo, no 0. Así que no podemos incluir este valor en el intervalo. Y también está en reposo por un instante infinitamente pequeño a los 6 segundos, donde la recta corta con el eje horizontal. Intervalos de tiempo en que se está moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda del origen. Debemos ver cuándo la función es positiva o negativa. Recuerden excluir los puntos donde es 0, porque no te puedes mover hacia la derecha o izquierda y estar en reposo al mismo tiempo. La función es negativa en este intervalo. En una parte de la recta, que va desde los 3 segundos hasta los 6 segundos, abierto, por las razones antes expuestas. Entonces, en este intervalo, el móvil se movía hacia la izquierda. ¿Cuándo es positiva la función? Entre 0 y 2 segundos, excluyendo los 2 segundos porque estaba en reposo y en el otro trozo de la recta entre 6 y 7 segundos. La unión de estos 3 intervalos, cuando va hacia la derecha, izquierda y reposo es el intervalo completo entre 0 y 7 segundos. Si les falta un trozo por asignar,
la respuesta a la pregunta no está completa. Siguiente pregunta, ¿cuándo pasa por el origen? Ni idea. Era una pregunta trampa. Esta gráfica no dice nada de dónde está, solo a dónde va. Se necesita la gráfica de posición versus tiempo que complemente a esta gráfica de velocidad versus tiempo para poder responder. Ese es un error del que hay que cuidarse, responder a las preguntas viendo la gráfica correcta. Por analogía a la última pregunta del problema pasado, nos solicitan la aceleración instantánea. La aceleración es la pendiente de la velocidad. No hay ninguna parábola, así que sabemos qué hacer. Por otro lado, la función es discontinua, hay una aceleración diferente en cada tramo. En primeras, aislamos el intervalo donde la velocidad es constante. ¿Cuánto vale la pendiente de una constante? Vale 0, así que la aceleración durante el intervalo que va de 0 a 3 segundos es 0. No es necesario calcular nada. Para el otro intervalo, tenemos una recta, de la que conocemos 3 puntos. Cuando t vale 3 segundos, v vale menos 4,5 metros por segundo, cuando t vale 6 segundos, v vale 0 y cuando t vale 7 segundos, v vale 1,5 metros por segundo. Podemos hallar la pendiente con cualquier par de puntos entre estos tres, vamos a obtener el mismo valor, que debe ser un número positivo. Se empleó la misma notación del problema anterior. Sustituimos. Obtenemos esto. Ahora, podemos construir fácilmente la función a trozos. En el intervalo donde la velocidad es constante, a vale 0. En el otro intervalo, la aceleración tiene el valor de la pendiente que acabamos de calcular. La forma de esta función es muy sencilla. Dos pequeños escalones. Podemos visualizar esta función en una gráfica de aceleración en función del tiempo. Para los movimientos rectilíneos, solo vamos a tener funciones constantes. Así que no hay mucho que interpretar. La gráfica de aceleración versus tiempo es más útil cuando se utiliza en simultáneo con otras gráficas. Porque nos permite responder a la siguiente pregunta: ¿el móvil acelera o frena? Aquí tenemos las gráficas de velocidad y aceleración en función del tiempo del problema anterior. Recuerden que el criterio para decir que un móvil acelera es que su velocidad y aceleración tienen el mismo signo. Y frena cuando tienen signos contrarios. Vamos a ignorar el intervalo cuando la velocidad es constante. Desde los 3 segundos tenemos una aceleración positiva. Entre los 3 y los 7 segundos, cuando la velocidad también es positiva. En el área sombreada. Excluimos el tiempo t igual a 6 segundos porque estaba en reposo. El móvil acelera entre los 6 y los 7 segundos. Por otro lado, la velocidad es negativa en este tramo, mientras que la aceleración es positiva. Esto quiere decir que el móvil frena para t entre 3 y 6 segundos. En los problemas de gráficas es habitual que dada una gráfica nos soliciten construir otra a partir de ella. Tenemos tres gráficas de interés, las de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Para obtener la gráfica de velocidad a partir de la de posición, calculamos la pendiente de la posición. Para obtener la gráfica de aceleración a partir de la de velocidad, hacemos lo mismo. Sin embargo, no hay manera de pasar directamente de la gráfica de posición a la de aceleración. Al ir hacia adelante, pasamos de tener parábolas, rectas y constantes a rectas y constantes, a solo constantes. La gráfica de posición en función del tiempo es la más completa de todas, incluso, pudimos confirmar que no sabíamos a dónde estaba el móvil con solo la gráfica de velocidad. Entonces, si quisiéramos devolvernos desde la gráfica de aceleración, tendríamos que aportar la información perdida. Las condiciones iniciales. El método para devolvernos, una especie de antipendiente, es calcular el área entre la función y los ejes. Esta área tiene un significado distinto en cada gráfico. En el gráfico de aceleración en función del tiempo, el área es el cambio en la velocidad, delta v, y en el gráfico de velocidad en función del tiempo, el área es el desplazamiento delta x del móvil. Dadas las formas de las gráficas, solo nos vamos a topar con áreas como estas: triángulos, rectángulos y en el peor de los casos trapecios. Espero que todos se sepan estas fórmulas.
Qué papelote si no se saben algo de primaria, jajaja. Continuemos. Tenemos esta gráfica de velocidad en función del tiempo. Nos dicen que el móvil estaba a 4 metros del origen para t igual a 1 segundo. Este es nuestro dato extra. Nos piden la gráfica de posición en función del tiempo, el desplazamiento total y la distancia recorrida por el móvil. Vamos a construir la gráfica de posición versus tiempo. El procedimiento es muy sencillo, aunque hay que tener cuidado, porque un error en un punto les puede descuadrar la gráfica. Partimos de la definición de desplazamiento. Sabemos que es igual a la posición final menos la posición inicial. Esto es cierto para cualquier intervalo, no solo para el inicio y final del movimiento. El área entre la función y el eje es el desplazamiento. Si conocemos algún punto, el final o el inicial del intervalo, junto con el área, podemos despejar al otro punto. Por ejemplo, el desplazamiento entre 0 y 1 segundo, es igual a la posición en 1, x sub 1 menos la posición a los 0 segundos, x sub 0. Delta x sub 01, es el área sombreada. Conocemos x sub 1, es un dato del problema. No conocemos x sub 0. Lo despejamos. Ahora, solo tenemos que hallar el área. Tenemos un rectángulo, cuya base vale 1 segundo y su altura vale 4 metros por segundo. Sustituimos. 4 metros menos 4 metros es 0 metros. Es decir, el móvil partió del origen. Ahora bien, vamos a repetir este procedimiento en lugares estratégicos. Para unir los puntos correctamente, necesitamos las posiciones inicial y final, y también hallarlas donde la función cambia de forma o cambia de signo. Para este problema, necesitamos las posiciones a los 0, 1, 3, 5 y 6 segundos. Ya tenemos las posiciones a los 0 y 1 segundo. Obtengamos las demás. Vamos con la posición a los 3 segundos, porque podemos calcular un desplazamiento que incluya una posición que ya conocemos. Podemos despejar x sub 3 como x sub 1 más el desplazamiento. X sub 1 es el dato del problema, el desplazamiento es el área de este triángulo de altura igual a 4 metros por segundo y cuya base vale 2 segundos. Vale 2 segundos porque es el ancho del triángulo, no 3 que es por donde va el tiempo. Sustituimos y obtenemos 8 metros. El siguiente punto que necesitamos es la posición a los 5 segundos. Lógicamente, nos apoyamos en el área entre t igual a 3 segundos hasta t igual a 5 segundos, ya que su valor es el del desplazamiento entre esos dos tiempos. Queremos x sub 5 y calculamos x sub 3 en la parte anterior. Así que podemos despejar x sub 5 como se muestra. ¿Qué figura tenemos aquí? Un trapecio. Quizá tengan que girar un poco su cabeza para verlo. Es un trapecio cuya base menor vale menos 3 metros por segundo, su base mayor vale menos 6 metros por segundo y su altura vale 2 segundos. Normalmente la base está alineada con el eje horizontal, en este caso la figura está recostada. Por supuesto, esta área es equivalente a sumarla de un rectángulo de base 2 segundos y altura menos 3 metros por segundo con la de un triángulo de la misma base y altura igual a menos 3 metros por segundo. Utilizaremos el trapecio para hacerlo en un solo paso. Sustituimos. Obtenemos esto. Menos 1 metro. Nos falta la posición a los 6 segundos. Noten que en ese último intervalo la velocidad vale 0, el área vale 0 porque la función no tiene altura. Lógicamente, la posición a los 6 segundos será la misma que a los 5 segundos. El móvil está en reposo porque su velocidad es 0, no se mueve. No hay área, porque el desplazamiento es 0. Ya tenemos los materiales de la gráfica. Aquí he compilado los puntos calculados y el dato. Empecemos por dibujar los puntos que conocemos. Se incluyó también el x sub 6 que dedujimos, pero no calculamos, como igual a menos 1 metro. Vamos a unir los puntos. Esto tiene su técnica, no se pueden unir con rectas sin más. Recuerden que las gráficas de posición y velocidad están vinculadas. Los puntos se unen con base en la forma de la gráfica de velocidad. Veamos el primer intervalo. Entre 0 y 1 segundo, la velocidad es una constante positiva.
¿Qué función es más complicada que una constante? Una recta. Si la velocidad es la pendiente de la posición, y la velocidad es positiva, la posición debe ser una recta ascendente. Unimos los puntos con una recta ascendente. En el siguiente tramo, entre 1 y 3 segundos, la velocidad es una recta descendente. Más complicado que una recta, es una parábola. Si la velocidad es una recta descendente, es porque su aceleración es negativa. ¿Qué concavidad debería tener nuestra parábola en ese caso? Aceleración negativa implica cóncava hacia abajo. Unimos los puntos con una parábola cóncava hacia abajo. En el intervalo de 3 a 5 segundos, la velocidad es de nuevo una recta descendente. Otra vez, uniremos los puntos con una parábola cóncava hacia abajo. Por último, si el móvil está en reposo, su posición siempre es la misma. Es constante. Unimos los dos últimos puntos. Hemos terminado la gráfica de posición en función del tiempo. Ahora, calculemos el desplazamiento total del móvil. Podemos hacerlo de dos maneras. Una de ellas es sumar todas las áreas bajo la curva. Aquí tenemos los resultados del cálculo de áreas para cada intervalo. 4 metros más 4 metros menos 9 metros es igual a menos 1 metro. Alternativamente, podemos emplear la definición de desplazamiento, que dice que es igual a la posición final menos la posición inicial. Como es el desplazamiento total, es la posición inicial x sub 0 y la posición final, x sub 6. Leemos los valores de la lista de puntos calculados y sustituimos. Menos 1 metro menos 0 es menos 1 metro. Ambos procedimientos arrojan el mismo resultado, como es de esperarse. Finalmente, la distancia recorrida. Dado que el movimiento es rectilíneo, la distancia recorrida se puede calcular como la suma del valor absoluto de los desplazamientos. Esto no es válido en movimientos curvilíneos, solo rectilíneos. Al sumar 4 metros más 9 metros, nuestro resultado es 17 metros. Vamos a ver a Pacman efectuar la trayectoria. Sigan los tramos y tomen nota mental de cuánto recorrió en cada uno para verle la lógica al resultado obtenido.